El frío atravesaba la carne como 1000 agujas de hielo. La niebla se arrastraba entre los árboles del bosque de Teutoburgo como un presagio silencioso, envolviendo a los legionarios romanos que marchaban en columna interminable a través del barro y la oscuridad. Era el año 9 después de Cristo, y 3 legiones completas del ejército más poderoso del mundo conocido estaban a punto de enfrentar una noche que redefiniría el concepto mismo de resistencia humana. Ningún general romano podía imaginar que en cuestión de horas el orgullo del imperio se convertiría en una pesadilla de supervivencia donde centuriones ordinarios se transformarían en murallas vivientes. ¿Qué convierte a un hombre en algo más que carne y hueso cuando la muerte llega en oleadas interminables desde la oscuridad? La Germania Magna nunca fue territorio romano, aunque Publio Quintilio Varo creía lo contrario. Como gobernador de la provincia y comandante de las legiones 17, 18 y 19, Varo había pasado 3 años tratando de romanizar a las tribus germánicas con la misma arrogancia que caracterizaba cada conquista imperial. Alto de constitución robusta y mirada altanera, Varo encarnaba la confianza ciega de Roma en su superioridad. Había servido en Siria, donde las poblaciones urbanas aceptaban el yugo romano con relativa docilidad. Germania era diferente. Los bosques densos, los pantanos traicioneros y las tribus guerreras que los habitaban no se parecían en nada a las ciudades orientales. Pero Varo no veía diferencias. Para él, los germanos eran simplemente bárbaros esperando ser civilizados, y cualquier resistencia era solo cuestión de tiempo y disciplina militar. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Arminio conocía esa arrogancia mejor que nadie. Nacido como Arminius en la tribu de los queruscos, había sido entregado como rehén a Roma cuando era apenas un niño. Los romanos lo educaron, lo entrenaron en sus tácticas militares, le otorgaron ciudadanía y lo convirtieron en oficial auxiliar del ejército imperial. Durante años, Arminio sirvió a Roma con lealtad aparente, aprendiendo cada secreto de la legión. Cómo marchaban, cómo acampaban, cómo luchaban y, lo más importante, cómo pensaban. A sus 27 años era la personificación del éxito de la asimilación romana. Hablaba latín con fluidez, vestía como un oficial romano y hasta había adoptado modales mediterráneos. Varo lo consideraba un aliado confiable, prueba viviente de que los germanos podían ser domesticados. Esa confianza sería su condena. Septiembre del año 9 marcaba el final de la temporada de campaña. Las legiones de Varo habían establecido campamentos de verano en territorio querusco, cerca del río Weser, desde donde administraban justicia romana y recolectaban tributos. 18.000 legionarios regulares, más 10.000 auxiliares y miles de civiles que seguían al ejército, formaban una masa humana inmensa que se extendía por kilómetros cuando marchaba. La columna incluía familias de soldados, comerciantes, esclavos, prostitutas, herreros y todo el ecosistema móvil que acompañaba a una fuerza romana en campaña. No era un ejército preparado para la batalla, era una ciudad en movimiento, los carros cargados con equipaje, las mulas tirando de material de construcción, los niños corriendo entre las filas. Todo respiraba rutina, no guerra. Arminio llegó al campamento de Varo con noticias urgentes. Una tribu al noroeste se había rebelado, explicó con rostro grave. Quemaban asentamientos romanos y desafiaban abiertamente la autoridad del gobernador. Era necesario actuar rápido, antes de que la rebelión se extendiera. Varo escuchó el reporte sin pestañear. Las rebeliones menores eran comunes en Germania, fastidios que requerían respuestas contundentes pero rutinarias. Arminio sugirió una ruta directa a través del bosque de Teutoburgo, un atajo que ahorraría días de marcha comparado con la vía principal. Conocía senderos secretos, caminos que solo los nativos usaban.
Varo aceptó sin dudar. ¿Por qué habría de sospechar? Arminio era romano en todo, menos en sangre. Lo que Varo no sabía era que cada palabra de Arminio era mentira cuidadosamente construida. No había rebelión. Los senderos no eran atajos, sino trampas, y mientras las legiones se preparaban para marchar, miles de guerreros germanos se reunían en silencio entre los árboles, esperando la señal de Arminio. Tribus que habían sido enemigas por generaciones ahora compartían el mismo propósito: destruir a los invasores romanos. Queruscos, marsos, catos, brúcteros y angribarios habían dejado de lado sus rivalidades ancestrales para unirse bajo el liderazgo de un hombre que entendía a Roma mejor que la mayoría de los romanos. La columna romana entró en el bosque de Teutoburgo el 9 de septiembre. Inmediatamente, el terreno se volvió hostil. El sendero que Arminio llamaba camino era apenas una brecha fangosa entre árboles gigantescos cuyas copas bloqueaban la luz del sol. La formación ordenada de las legiones se desintegró en minutos. Los carros se atascaban en el barro, obligando a las unidades traseras a detenerse, mientras los soldados delanteros seguían avanzando. La columna se estiró hasta alcanzar casi 25 kilómetros de longitud, una serpiente militar vulnerable e incapaz de defenderse efectivamente. Los centuriones gritaban órdenes tratando de mantener cohesión, pero el bosque tragaba sus voces. Nadie notó cuando Arminio y sus jinetes auxiliares germanos se separaron de la columna y desaparecieron entre los árboles. El primer ataque llegó como susurros de muerte. Flechas surgieron de la nada, cortando el aire húmedo para clavarse en cuellos, espaldas y muslos de legionarios desprevenidos. No había enemigo visible. Los germanos atacaban desde posiciones ocultas entre la vegetación densa, disparaban y desaparecían antes de que los romanos pudieran reaccionar. Los intentos de formar líneas defensivas fracasaban contra el terreno irregular. El escudo rectangular, que era invencible en campo abierto, se volvía torpe entre raíces y rocas. Las jabalinas pesadas que devastaban formaciones enemigas no servían contra sombras que se movían entre los árboles. Los germanos conocían cada piedra, cada árbol caído, cada pequeño claro. Los romanos caminaban ciegos. La lluvia comenzó al atardecer, una cortina de agua helada que convertía el camino en un río de lodo. La visibilidad se redujo a metros. Los gritos de los heridos se mezclaban con el golpeteo constante de la lluvia sobre madera y metal. Varo finalmente comprendió la verdad cuando le informaron que Arminio había desertado con todas las unidades auxiliares germanas. No era una emboscada menor. Era una trampa perfectamente orquestada y las legiones estaban en el centro. Ordenó acampar y fortificar posiciones, pero construir un campamento romano estándar requería horas de trabajo organizado. Con enemigos atacando constantemente desde las sombras y terreno imposible para excavar, la tarea se volvió una carnicería en cámara lenta. Los centuriones comprendieron antes que los oficiales superiores que no habría rescate ni retirada ordenada. Marco Caelius, centurión de la Legio 18, reunió a sus 80 hombres en un pequeño claro mientras la oscuridad envolvía el bosque. Tenía 38 años y había servido 16 en las legiones. Cicatrices cruzaban sus brazos y una marca profunda dividía su ceja izquierda, recuerdo de una batalla en Panonia. Sus hombres lo conocían como un líder duro, pero justo, el tipo de oficial que nunca pedía algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esa noche les habló con voz ronca pero firme. No había planes de evacuación. No había legiones de socorro marchando hacia ellos. Su única opción era mantenerse vivos hasta el amanecer y esperar que la luz les diera alguna oportunidad de contraatacar. La noche cayó como un manto de terror absoluto. Los germanos no necesitaban luz para atacar. Conocían el bosque como los romanos conocían sus propias casas.
Grupos de guerreros se acercaban en silencio, mataban a centinelas aislados y desaparecían antes de que alguien pudiera responder. El sonido de armas chocando se escuchaba en toda dirección, imposible de localizar con precisión. Los legionarios se agrupaban espalda contra espalda, mirando hacia la oscuridad impenetrable con gladios desenvainados y escudos levantados. Cada sombra podía ser la muerte, cada ruido entre los árboles podía ser el preludio de un ataque. El miedo es un enemigo más letal que cualquier espada cuando no puedes ver de dónde viene el siguiente golpe. Los centuriones se convirtieron en anclas de cordura en medio del caos. Mientras tribunos y legados trataban de coordinar respuestas estratégicas que no funcionaban, los centuriones mantenían a sus unidades funcionales a nivel táctico básico. Lucio Eggius, un veterano de 24 años de servicio, organizó a sus hombres en un círculo defensivo alrededor de un grupo de heridos que no podían caminar. Cuando los germanos atacaron, Eggius no retrocedió. Bloqueó el primer golpe de hacha con su escudo, enterró su gladio en el estómago del atacante y gritó órdenes a sus legionarios para cerrar la brecha antes de que más enemigos pudieran entrar. La formación aguantó no porque fuera tácticamente superior, sino porque ningún hombre quería ser el primero en romper la línea y condenar a sus compañeros. ¿Qué pasa por la mente de un soldado cuando sabe que la muerte es inevitable, pero el deber sigue siendo absoluto? Los legionarios en el bosque de Teutoburgo enfrentaban esa pregunta cada segundo. No había gloria en esta batalla. No había posibilidad de victoria que los convertiría en héroes. Solo existía el momento presente, sostener el escudo, mantener la formación, no dejar que el hombre a tu lado muera solo. El entrenamiento romano enfatizaba la disciplina sobre el coraje individual. Un legionario no necesitaba ser valiente, necesitaba ser confiable. Esa noche, la diferencia entre esos conceptos desapareció. Ser confiable cuando todo se desmorona requería un tipo de coraje que ningún entrenamiento podía enseñar. Los germanos atacaban en oleadas irregulares. No era la carga frontal masiva que los romanos conocían de otras batallas. Eran grupos pequeños de 10 o 20 guerreros que surgían de la oscuridad, golpeaban un punto específico de la línea romana con furia salvaje, y se retiraban si encontraban resistencia seria. El objetivo no era romper las defensas en un solo asalto, sino desgastar la moral y agotar físicamente a los defensores. Cada ataque repelido costaba energía, concentración y hombres. Los heridos que no podían ser evacuados debilitaban las posiciones. Los muertos que no podían ser retirados creaban obstáculos macabros, y la oscuridad eliminaba cualquier posibilidad de planificación coherente. Marco Caelius perdió a su Optio en el tercer ataque de la noche. Una lanza germana atravesó la garganta de Publio mientras gritaba órdenes, y el hombre cayó ahogándose en su propia sangre. Caelius no tuvo tiempo de procesar la pérdida. Ocupó personalmente el hueco en la línea. Bloqueó 2 hachazos consecutivos con su escudo y contraatacó con precisión mecánica. Su gladio encontró carne 2 veces. Los atacantes retrocedieron. El silencio regresó, interrumpido solo por la lluvia y los gemidos de los heridos. Caelius miró el cuerpo de Publio durante 3 segundos. Luego se volvió hacia sus hombres. «La línea se mantiene», dijo con voz que no admitía discusión. «Nadie retrocede un paso». Los legionarios asintieron. Algunos lloraban mientras sostenían sus posiciones, otros temblaban de frío y terror, pero la línea se mantuvo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. En otro sector del desastre, el centurión Tito Vivenius enfrentaba un problema diferente. Su centuria protegía uno de los carros de equipaje donde viajaban familias de soldados.
Mujeres y niños se apiñaban bajo lonas empapadas, aterrorizados por los gritos que venían de todas direcciones. Vivenius sabía que defender el carro era tácticamente absurdo. Reducía su movilidad y lo convertía en objetivo fijo. Pero abandonar a los civiles significaba condenarlos a muerte segura. Los germanos no tomaban prisioneros romanos, y lo que hacían con mujeres y niños capturados era peor que la muerte rápida. Vivenius tomó la única decisión que su conciencia permitía. Transformó el carro en fortificación improvisada y ordenó a sus hombres formar perímetro. Los ataques contra la posición de Vivenius fueron especialmente feroces. Los germanos reconocieron la vulnerabilidad del grupo y concentraron esfuerzos en sobrepasarlo. Durante 4 horas consecutivas, oleadas de guerreros se estrellaron contra el semicírculo de escudos romanos. Vivenius perdió 18 hombres en las primeras 2 horas. Los sobrevivientes estaban tan cerca unos de otros que cuando un legionario caía herido, sus compañeros inmediatos lo sostenían hasta que alguien de la segunda línea pudiera arrastrarlo hacia atrás. No había relevos. No había descanso, solo el ciclo interminable de bloquear, golpear, resistir. Un niño de quizás 6 años observaba desde debajo del carro. Sus ojos enormes reflejaban el resplandor ocasional de las antorchas que algunos romanos intentaban mantener encendidas bajo la lluvia. Veía a los soldados matar y morir a metros de distancia. Veía la determinación absoluta en el rostro del centurión Vivenius cada vez que rechazaba un ataque. Años después, si sobrevivía, ese niño recordaría esta noche como el momento donde aprendió que el coraje no es ausencia de miedo. Es la decisión de actuar a pesar del terror paralizante que amenaza con destruir tu voluntad. La medianoche llegó sin cambios en la situación. Los gritos y sonidos de batalla se habían vuelto constantes, un trasfondo de pesadilla que parecía no tener fin. Varo, acampado con su estado mayor en un área relativamente protegida, comprendió finalmente la magnitud del desastre. Sus legiones no estaban siendo derrotadas en batalla abierta. Estaban siendo masacradas metro a metro en un territorio donde cada ventaja táctica favorecía al enemigo. Los mensajeros que envió a otras unidades no regresaban. Las señales de fuego que ordenó encender para coordinar movimientos eran respondidas con gritos de muerte desde la oscuridad. El orgullo de Roma se estaba desangrando en un bosque olvidado, y no había nada que un gobernador arrogante pudiera hacer para detenerlo. Los centuriones, en contraste, no tenían tiempo para contemplar estrategias fallidas. Cada minuto presentaba problemas inmediatos que requerían soluciones instantáneas. Cuando los germanos incendiaron parte de los carros de suministros, el centurión Gaius Numonius reorganizó su defensa alrededor de las llamas, usando el fuego como barrera temporal. Cuando un grupo de legionarios jóvenes entró en pánico y trató de huir hacia la oscuridad, el centurión Marcus Acilius los detuvo personalmente, golpeando al primero con el pomo de su espada y gritando que la única dirección permitida era hacia el enemigo, no lejos de sus hermanos. El pánico se contuvo, la línea se mantuvo. Los germanos también pagaban precio por sus ataques. Cada oleada que se estrellaba contra las posiciones romanas dejaba muertos y heridos germanos entre los árboles. Pero para Arminio y sus aliados tribales, las pérdidas eran aceptables. Tenían superioridad numérica, ventaja de terreno y conocimiento perfecto del campo de batalla. Los romanos tenían solo su disciplina, y Arminio apostaba a que esa disciplina se quebraría eventualmente. La pregunta no era si las legiones caerían, sino cuándo. El centurión Quintus Valerius, de la Legio 19, desarrolló una táctica desesperada cuando los ataques contra su posición se volvieron insostenibles. Organizó contraataques limitados en la oscuridad. Grupos de 5 legionarios salían de la línea defensiva.
Avanzaban 10 metros entre los árboles, matando a cualquier germano que encontraran, y regresaban inmediatamente. La táctica era casi suicida. Varios grupos nunca regresaron, pero los ataques germanos contra ese sector disminuyeron en frecuencia. Los guerreros tribales, acostumbrados a que los romanos se mantuvieran en posiciones defensivas, no esperaban agresión en la oscuridad. La sorpresa temporal otorgó a la centuria de Valerius minutos preciosos de respiro. Pero ¿cuánto puede resistir el cuerpo humano bajo estrés constante? Los legionarios llevaban horas sosteniendo escudos que pesaban 10 kilogramos, empuñando gladios de 1 kilo en combate casi continuo. Los músculos temblaban de fatiga, las manos se entumecían por el frío y la lluvia helada. El hambre y la sed se sumaban al agotamiento. Y sobre todo eso, la tensión psicológica de saber que cada segundo podía ser el último. Los centuriones rotaban a hombres entre primera y segunda línea cuando era posible, dando a los más exhaustos 30 segundos para respirar antes de volver al combate. 30 segundos de vida entre episodios de muerte potencial. Las primeras señales de amanecer llegaron alrededor de las 5 de la mañana. La oscuridad absoluta se transformó gradualmente en penumbra grisácea. Por primera vez en 8 horas, los romanos podían ver más allá de 3 metros. Lo que vieron era horror puro. Cuerpos cubrían el suelo en todas direcciones, romanos y germanos mezclados en muerte democrática. Carros destruidos ardían enviando columnas de humo negro hacia el cielo gris. Grupos aislados de legionarios se aferraban a posiciones diminutas, rodeados de enemigos que ahora eran visibles. Marco Caelius contó a sus hombres con la primera luz. De 80 legionarios que comenzaron la noche, quedaban 42. 19 muertos, 19 heridos demasiado graves para luchar. Los sobrevivientes parecían espectros. Sangre, barro y lluvia los cubrían hasta volverlos irreconocibles. Ojos hundidos miraban el amanecer con mezcla de alivio y desesperación. Habían sostenido la posición toda la noche. Habían cumplido su deber imposible. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Varo intentó reorganizar las legiones con la luz del día. Ordenó formar columna de marcha y avanzar hacia territorio romano. Era un plan nacido de la desesperación. Las unidades estaban desorganizadas, los heridos eran miles y los germanos controlaban cada metro del bosque. La marcha se convirtió en pesadilla móvil. Los guerreros tribales atacaban los flancos constantemente. Las posiciones defensivas que funcionaban durante la noche se volvían trampas mortales de día. Los legionarios caían por decenas cada hora. El terreno seguía siendo traicionero, y ahora, con luz suficiente para ver, los romanos podían contemplar la magnitud de su destrucción. Los centuriones mantuvieron cohesión en sus centurias individuales, incluso cuando la estructura general de las legiones se desintegraba. Funcionaban como islas de orden en un mar de caos. El centurión Servius Caeparius, herido en el hombro por una lanza germana, rechazó evacuación médica. Ató su brazo lesionado contra su pecho con correas de cuero y continuó comandando con el brazo sano. Cuando un tribuno joven entró en pánico y abandonó su posición, Caeparius asumió comando de las 2 centurias y las mantuvo funcionando como unidad coherente. No había tiempo para preguntas de autoridad o cadena de mando formal. Había solo sobrevivencia. El segundo día en el bosque fue peor que la primera noche. Los germanos, descansados y reforzados, con guerreros frescos de tribus vecinas, intensificaron ataques. Los romanos, agotados después de 24 horas sin dormir y combate casi continuo, comenzaron a fracturarse psicológicamente. Grupos de legionarios simplemente se sentaban, dejaban caer sus armas y esperaban la muerte. Los centuriones los golpeaban, los arrastraban de vuelta a formación, gritaban órdenes y amenazas. Algunos respondían, otros ya estaban rotos más allá de cualquier reparación.
Varo se reunió con sus oficiales superiores al mediodía del segundo día. El consenso era claro: las legiones estaban destruidas. No había posibilidad de victoria, evacuación o rendición honorable. Los germanos no aceptaban rendiciones. La única opción era muerte en combate o suicidio. Varo eligió el segundo. El gobernador, que había entrado en Germania con 3 legiones orgullosas y sueños de conquista rápida, se arrojó sobre su propia espada en una tienda empapada de lluvia, rodeado de oficiales que pronto lo imitarían. Su cuerpo fue encontrado por los germanos horas después, decapitado y mutilado como advertencia. Marco Caelius no se enteró de la muerte de Varo hasta horas después. No le importó. Los generales podían suicidarse si querían escapar de la vergüenza. Los centuriones no tenían ese lujo. Sus hombres dependían de ellos para sobrevivir los siguientes 5 minutos, luego los siguientes 5 después de esos. La muerte de Varo solo significaba que no había autoridad superior dando órdenes contradictorias. Los centuriones asumieron comando completo de lo que quedaba de las legiones. El tercer día comenzó con niebla densa que reducía visibilidad a casi nada. Los germanos usaron la niebla para acercarse más que nunca a las posiciones romanas antes de atacar. El centurión Lucius Caedicius murió defendiendo un pequeño montículo donde se habían refugiado civiles heridos. Recibió 11 heridas antes de caer, 3 lanzazos en el pecho, 2 hachazos en las piernas, 6 cortes menores en brazos y cara. Siguió luchando hasta que literalmente no pudo sostener su espada. Sus últimas palabras fueron órdenes tácticas a su optio sobre cómo mantener la posición después de que cayera. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Los grupos supervivientes de legionarios se consolidaron alrededor de los centuriones más efectivos. Marco Caelius encontró que comandaba no solo su centuria original, sino casi 200 hombres de diferentes unidades que habían perdido sus propios oficiales. Organizó defensas en un claro pequeño donde un arroyo proporcionaba agua. Era una posición terrible tácticamente, rodeada de árboles por todos lados, pero permitía que los heridos bebieran y daba ilusión psicológica de seguridad. A veces, la ilusión es suficiente para mantener hombres luchando. Los germanos sabían que la victoria era cuestión de horas. Arminio organizó un asalto final masivo para la tarde del tercer día. Miles de guerreros se reunieron en los árboles, preparándose para abrumar las últimas posiciones romanas con pura superioridad numérica. No habría tácticas sutiles, solo ola humana de guerreros furiosos, estrellándose contra los restos de 3 legiones que se negaban a morir. Marco Caelius vio la masa de enemigos acercándose y supo que este era el final. Reunió a los hombres capaces de luchar, formó un cuadrado defensivo alrededor de los heridos y dio su último discurso. No habló de gloria o victoria, no prometió rescate o supervivencia, solo recordó a sus legionarios que eran soldados de Roma, y Roma no se arrodillaba ante bárbaros. Si iban a morir, morirían de pie con espadas en mano. Los hombres gritaron su aprobación. No era valor. Era desafío puro contra un destino injusto. La carga germana rompió contra el cuadrado romano como ola contra acantilado. Pero este acantilado se desmoronaba. Los escudos romanos se astillaban bajo impactos de hachas. Los gladios se quebraban clavados en cuerpos enemigos, los legionarios caían por docenas, pero seguían luchando. El centurión, en la esquina noroeste del cuadrado, sostuvo su posición con 6 hombres contra más de 50 germanos. Cuando su escudo se desintegró completamente, usó su gladio a 2 manos. Cuando perdió el gladio, arrancó un hacha de manos germanas y la blandió contra sus antiguos dueños. Cuando cayó finalmente con tantas heridas que era milagro que siguiera consciente, sus últimas fuerzas las usó para arrastrar a un germano consigo a la muerte.
Marco Caelius sabía que cada segundo ganado era victoria en sí misma. No iban a sobrevivir, pero podían elegir cómo morir, y eligieron morir haciendo que los germanos pagaran precio imposible por cada metro ganado. El cuadrado se redujo. 100 hombres, 70, 40. Los heridos en el centro tomaban armas de los caídos y se unían a la lucha. Un legionario con la pierna derecha destrozada por lanza se arrastró hasta la línea, se apoyó contra un árbol y seguía clavando su gladio en cualquier enemigo que se acercara. Y entonces algo extraordinario sucedió. Los germanos retrocedieron, no huyeron. Simplemente dejaron de atacar y se retiraron varios metros. Miraban a los romanos supervivientes con mezcla de odio y algo parecido a respeto. 28 legionarios quedaban de pie, rodeados de más de 100 cuerpos germanos. Marco Caelius, sangrando de media docena de heridas, sostenía su gladio roto y esperaba el siguiente ataque. Arminio apareció entre los árboles. Miró los restos del cuadrado romano durante largo momento. Luego habló en latín perfecto. «Suficiente. Habéis luchado como héroes. Rendíos y viviréis como prisioneros de honor». Era mentira. Caelius lo sabía. Los germanos no tenían concepto de prisioneros de honor para romanos, pero la oferta le daba oportunidad de responder. «Roma no negocia con traidores», escupió las palabras. «Termina lo que empezaste, cobarde». Arminio asintió lentamente, respeto genuino en sus ojos. Luego dio orden para el ataque final. Los 28 legionarios murieron en los siguientes 15 minutos, pero llevaron a más de 40 germanos con ellos. Marco Caelius cayó el último, luchando sobre los cuerpos de sus hombres, negándose a rendirse incluso cuando la muerte era inevitable. Su cuerpo nunca fue recuperado. Ningún monumento marca el lugar donde murió. Pero en ese claro olvidado del bosque de Teutoburgo, 28 hombres demostraron que el espíritu humano puede trascender las limitaciones de carne y miedo cuando la causa es suficientemente absoluta. Parte 2. La masacre en el bosque de Teutoburgo terminó oficialmente al cuarto día. De las 3 legiones que entraron con Varo, menos de 500 legionarios escaparon con vida. 18.000 soldados romanos murieron en el bosque o fueron capturados y ejecutados posteriormente. Los que sobrevivieron llegaron a las fortificaciones romanas al oeste del Rin como espectros andantes, traumatizados más allá de cualquier capacidad de recuperación. Contaban historias de centuriones que se mantuvieron firmes mientras sus hombres caían de posiciones defendidas durante horas contra imposibles numéricos, de hombres ordinarios transformados en murallas vivientes por pura determinación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las noticias del desastre llegaron a Roma 6 semanas después. Augusto, el primer emperador de Roma y arquitecto del sistema imperial, recibió los reportes en su villa privada. Tenía 72 años y había construido el imperio más poderoso del mundo conocido a partir de las cenizas de la República. Había sobrevivido guerras civiles, conspiraciones, traiciones familiares y docenas de campañas militares. Nada lo había preparado para esto. 3 legiones completas destruidas, no derrotadas en batalla campal donde pudieran reagruparse, aniquiladas hasta el último hombre en un bosque que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas romanos. La reacción de Augusto se volvió legendaria. Según historiadores posteriores, el emperador se golpeaba la cabeza contra las paredes de su palacio gritando «Quintili Vare, legiones rede». «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». El grito se repetía día tras día. Dejó de afeitarse durante meses. Ordenó que los números 17, 18 y 19 fueran retirados permanentemente del registro legionario. Nunca más habría legiones con esas designaciones. Eran números malditos, asociados con la peor derrota militar romana desde Canas 400 años antes.
Pero más allá del horror y la vergüenza, Augusto comprendió las implicaciones estratégicas. La frontera oriental de las Galias quedaba expuesta. Las tribus germánicas, envalentonadas por la victoria de Arminio, podían cruzar el Rin y amenazar las provincias más ricas del imperio. Roma necesitaba respuesta rápida y masiva. Augusto envió a su hijo adoptivo Tiberio, comandante militar experimentado, con 8 legiones completas a Germania. La orden era clara: estabilizar la frontera, vengar la derrota y, si era posible, recuperar las águilas legionarias capturadas por los germanos. Las águilas eran más que estandartes militares. Cada legión tenía un águila de oro consagrada en ceremonia religiosa, considerada habitación del espíritu de la legión. Perder el águila era deshonra peor que la muerte. Los germanos habían capturado 3. Para Roma, recuperarla se volvió obsesión que duraría décadas, pero primero había que asegurar que no hubiera segunda masacre. Tiberio llegó a Germania en el año 10 después de Cristo con 40.000 legionarios. No cometió los errores de Varo. Rechazó adentrarse en territorio hostil sin preparación exhaustiva. Construyó fortificaciones masivas en la ribera del Rin. Organizó incursiones limitadas en territorio germano, solo con fuerzas que podían reagruparse rápidamente. Y sobre todo, escuchó a los centuriones sobrevivientes del desastre de Teutoburgo. Estos centuriones se habían convertido en recursos invaluables. Habían visto tácticas germanas que ningún manual militar romano documentaba. Entendían cómo los guerreros tribales usaban el terreno, cómo organizaban emboscadas, cómo explotaban debilidades en formaciones romanas estándar. Sus experiencias informaron nuevos entrenamientos para legiones destinadas a Germania. Se enfatizó combate en terreno irregular. Se practicaron formaciones flexibles que podían adaptarse a bosques densos. Se entrenó a legionarios para luchar efectivamente en grupos pequeños cuando la cohesión de la centuria se rompía. Marco Caelius nunca regresó de Teutoburgo. Su cuerpo se perdió entre miles en el bosque maldito, pero su hermano, Publio Caelius, un comerciante que vivía en Bononia, erigió un cenotafio en su memoria. La piedra aún existe, exhibida en un museo alemán moderno. La inscripción es simple: Marco Caelio, hijo de Tito de la tribu Lemonia de Bononia, centurión de la Legio 18, cayó en la guerra de Varo, tenía 53 años y medio. No menciona heroísmo, no describe sus últimas horas, solo registra un hecho: sirvió, luchó y murió cuando Roma lo necesitaba. El centurión Tito Vivenius, quien defendió el carro de civiles, sobrevivió milagrosamente. Logró escapar del bosque con 18 legionarios y 11 civiles, incluido el niño que había observado la batalla desde debajo del carro. Vivenius fue uno de los pocos oficiales que proporcionó testimonio detallado de los eventos. Sus reportes llegaron a Tiberio y se usaron para entrenar a las nuevas legiones. Vivenius rechazó retiro honorable. En cambio, solicitó retornar a Germania con las fuerzas de Tiberio. «Tengo deuda con los caídos», explicó cuando le preguntaron por qué. «No descansaré hasta que las águilas regresen a Roma». La campaña de Tiberio duró 2 años. No fue guerra de conquista, sino de contención y castigo selectivo. Las legiones romanas cruzaban el Rin, destruían aldeas germanas que habían participado en la emboscada de Teutoburgo y regresaban antes de que Arminio pudiera organizar respuesta coordinada. Era guerra de desgaste psicológico. Roma enviaba mensaje claro: la derrota de Varo no significaba debilidad romana. Significaba que Roma ajustaría tácticas y regresaría más fuerte. Arminio trataba de organizar otra gran emboscada, pero las circunstancias habían cambiado. Tiberio no era Varo, no confiaba en guías nativos, no marchaba a través de territorio desconocido sin reconocimiento previo. Y los centuriones bajo su comando habían aprendido a respetar el bosque germano como ambiente mortal que requería adaptación, no arrogancia.
Las tribus germanas también descubrían que unidad que las había hecho invencibles en Teutoburgo era frágil. Sin enemigo común inmediato, las rivalrías tribales resurgían. En el año 15 después de Cristo, Germánico, sobrino de Tiberio, lideró expedición masiva al bosque de Teutoburgo. Su objetivo no era conquista, sino recuperación. Los cuerpos de los legionarios de Varo llevaban 6 años pudriéndose sin entierro apropiado. Para la mentalidad romana, esto era ofensa religiosa intolerable. Los muertos sin ritos funerarios adecuados no podían descansar. Germánico organizó ceremonia fúnebre masiva en el lugar de la batalla. Lo que encontraron era campo de pesadilla. Huesos blanqueados cubrían kilómetros de bosque. Armaduras oxidadas se mezclaban con raíces de árboles que habían crecido a través de cráneos. Armas rotas marcaban posiciones defensivas donde centurias completas habían hecho su última resistencia. Los legionarios de Germánico recogieron restos durante días, tratando de identificar cuerpos, reuniendo huesos dispersos. Las águilas no estaban. Los germanos las habían movido a lugares sagrados, símbolos de victoria sobre Roma. Germánico ordenó construcción de túmulo masivo en el claro, donde Caelius y sus hombres habían muerto. No era monumento tradicional, era advertencia a los germanos y promesa a los caídos. La inscripción, tallada en latín y exhibida temporalmente antes de que la estructura fuera destruida por tribus locales años después, decía: «Aquí descansaron los hijos de Roma que no se rindieron. Su sangre riega tierra que será nuestra». Era bravuconada. Roma nunca conquistó Germania profunda, pero en ese momento importaba el gesto. La primera águila recuperada vino 2 años después. Una tribu menor, los marsos, había guardado el águila de la Legio XIX como tesoro sagrado. Germánico organizó incursión nocturna contra su aldea principal durante celebración religiosa cuando los guerreros estaban ebrios. Los romanos mataron a los guardias, robaron el águila y desaparecieron antes del amanecer. Cuando el águila fue presentada en Roma, la ciudad entera celebró durante 3 días. Augusto, ahora en su lecho de muerte, vivió suficiente para ver regresar una de las águilas perdidas. Murió semanas después, quizás con pequeña medida de paz. Las otras 2 águilas tomaron décadas en recuperarse. La de la Legio XVII fue encontrada en el año 41 después de Cristo durante negociaciones diplomáticas con una confederación tribal. Roma pagó rescate masivo en oro. La del 18 apareció en el 45, capturada en batalla menor contra los catos. Cada recuperación era celebrada como victoria mayor, aunque las legiones mismas nunca fueron reconstituidas. Pero ¿qué de los centuriones, cuyo valor había sido central en la tragedia? La mayoría murieron en el bosque. Los pocos que sobrevivieron llevaban cicatrices físicas y psicológicas permanentes. Tito Vivenius sirvió 16 años más después de Teutoburgo, alcanzando rango de centurión primipilus, el más senior en la legión. Entrenaba a centuriones jóvenes personalmente, enfatizando que el deber sobrevivía cuando todo lo demás colapsaba. Murió en su cama a los 68 años, rodeado de veteranos que habían servido bajo su mando. Sus últimas palabras fueron instrucciones tácticas sobre formaciones defensivas en terreno boscoso. El legado de los centuriones de Teutoburgo transformó el cuerpo de centuriones romano. Antes del desastre, centuriones eran vistos como oficiales tácticos competentes pero subordinados. Después de Teutoburgo, se convirtieron en símbolos de la resiliencia romana. Las historias de sus últimas resistencias se contaban en entrenamientos de reclutas. Se esperaba que cada centurión pudiera liderar bajo condiciones imposibles, mantener orden cuando el caos reinaba y morir antes que abandonar a sus hombres. Este cambio cultural tuvo consecuencias que duraron siglos.
Durante las crisis del siglo III, cuando el Imperio Romano enfrentaba colapso bajo presión de invasiones, guerra civil y plaga, fueron los centuriones quienes mantuvieron cohesión legionaria. Cuando emperadores se sucedían cada pocos meses y la estrategia imperial era no existente, los centuriones mantenían a sus centurias funcionales. La tradición establecida en el bosque de Teutoburgo, que un centurión nunca abandona su posición, se volvió parte del ADN militar romano. Arminio, irónicamente, no disfrutó larga victoria. Después de Teutoburgo, trató de consolidar poder sobre las tribus germanas. Muchos jefes tribales lo veían como amenaza. Había aprendido demasiado de Roma. Sus ambiciones parecían más imperiales que tribales. En el año 21 después de Cristo, fue asesinado por miembros de su propia tribu en conspiración organizada por rivales políticos. Tenía 37 años. Su cabeza fue enviada a Roma como gesto de paz por la tribu asesina. Los romanos la rechazaron. Incluso enemigos merecían entierro apropiado. La frontera germana se estabilizó a lo largo del Rin. Roma construyó fortificaciones masivas, el Limes Germanicus, que eventualmente se extendió por cientos de kilómetros. Nunca conquistaron Germania profunda, pero tampoco los germanos cruzaron masivamente al territorio romano durante siglos. Teutoburgo se convirtió en límite psicológico. Para Roma, representaba el punto donde la expansión imperial encontraba costo inaceptable. Para los germanos, demostraba que Roma no era invencible, pero que provocarla tenía consecuencias terribles. Los historiadores modernos debaten el impacto real de Teutoburgo. ¿Cambió la historia europea? Si Roma hubiera conquistado Germania, ¿la cultura europea sería fundamentalmente diferente? No hay respuestas definitivas, pero lo indiscutible es que la batalla mostró límites del poder imperial. Roma podía ser derrotada. La disciplina militar tenía límites cuando enfrentaba tácticas adaptadas a terreno específico. Y la arrogancia cultural, la suposición de que bárbaros eran inferiores automáticamente, podía ser letal. Para los centuriones que lucharon y murieron en el bosque, estos debates habrían sido irrelevantes. No peleaban por filosofía imperial o estrategia de larga duración. Luchaban porque era su deber, porque sus hombres dependían de ellos, y porque rendirse nunca fue opción considerada. En las últimas horas de Marco Caelius, cuando el cuadrado romano se reducía y la muerte era certeza, no pensaba en el destino de Germania o el futuro del imperio. Pensaba en mantener a pie al hombre a su izquierda los siguientes 30 segundos. Esa es la esencia del heroísmo táctico. No es acto singular de valentía espectacular. Es cadena interminable de pequeñas decisiones tomadas bajo presión extrema. Bloquear el siguiente golpe, contraatacar efectivamente, cerrar la brecha en la línea antes de que el enemigo entre, gritar órdenes con voz firme cuando tu mente grita que huyas. Los centuriones de Teutoburgo hicieron estas elecciones cientos de veces cada hora durante días de pesadilla. No todos sobrevivieron. La mayoría murió, pero cumplieron su función hasta el final. Las lecciones de Teutoburgo fueron estudiadas por generaciones de comandantes militares mucho después de que Roma cayera. Los principios básicos permanecen relevantes. Conoce tu terreno. Respeta a tu enemigo, no asumas superioridad basada en victorias pasadas, y entrena líderes tácticos que puedan funcionar independientemente cuando el plan colapsa. Estos principios fueron comprados con sangre de 18.000 hombres en un bosque alemán hace más de 2.000 años. El sitio exacto de la batalla permaneció perdido durante siglos. Varios lugares en Alemania reclamaban ser el verdadero Teutoburgo. En 1987, un arqueólogo aficionado usando detector de metales encontró cientos de monedas romanas y equipamiento militar en un área llamada Kalkriese, cerca de Osnabrück.
Excavaciones posteriores revelaron fortificaciones germanas, pozos llenos de huesos y más de 6.000 artefactos romanos. El consenso académico ahora identifica Calcriese como sitio real de la batalla. Hoy existe museo en el lugar. Visitantes pueden caminar senderos donde legionarios marcharon hacia su muerte. Vitrinas muestran gladios oxidados, puntas de lanza, monedas que algún soldado guardaba para pagar por cerveza que nunca bebería. Hay algo profundamente conmovedor en estos artefactos mundanos. No son armas ceremoniales de generales famosos. Son herramientas de trabajo de soldados ordinarios que se convirtieron en extraordinarios solo cuando las circunstancias lo exigieron. El museo incluye reconstrucción de sección del muro defensivo germano. Visitantes modernos, acostumbrados a imágenes de batallas antiguas en películas, a menudo se sorprenden por lo pequeño que es. El muro mide apenas 1,5 metros de altura. Pero desde atrás de esa barrera, los guerreros germanos atacaban a legionarios atrapados en camino estrecho y fangoso donde su formación no funcionaba. La geografía importaba más que el heroísmo individual. Los centuriones lo entendieron demasiado tarde. En 2009, Alemania celebró el bimilenario de la batalla. Hubo recreaciones históricas, conferencias académicas y considerable debate sobre cómo presentar el evento. Para nacionalistas alemanes del siglo XIX y XX, Arminio había sido héroe proto-alemán que defendía libertad germana contra imperialismo romano. Los nazis explotaron esta narrativa vergonzosamente. La Alemania moderna rechaza apropiación nacionalista. Las celebraciones de 2009 enfatizaban historia compleja, no triunfalismo simple. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Lo que hace a Teutoburgo memorable no es que Roma perdiera. Roma perdió muchas batallas. Es que la derrota reveló algo fundamental sobre naturaleza humana bajo estrés extremo. Cuando todo colapsa, cuando muerte es inevitable y esperanza desaparece, ¿qué mantiene a personas luchando? Para los centuriones romanos era deber transformado en identidad. No podían dejar de ser centuriones, más de lo que podían dejar de respirar. Mientras quedara un hombre de pie en su centuria, ellos estarían al frente.